Buenos días, 8 de la mañana, otro día en el que vamos a vivir, en el que vamos a estar pendientes de la montaña rusa. Hoy toca bajadas en los mercados después de que Wall Street ayer viviera una jornada de descensos importantes. Asia viene con caídas, aunque minoradas en las últimas horas. Ha llegado a estar cayendo un 1,5, va a cerrar en el entorno del 0,7%. Enseguida lo vamos a ver con Eva Villanueva, en un día en el que aquí en Negocios Televisión lo vamos a dedicar al Forecast 2022. ¿Qué va a pasar en el 22? Ya no es la Navidad, es que el año se ha terminado. Estamos ya en los puntos finales de este rally de Navidad para empezar a afrontar qué hacer con nuestras carteras, con el dinero en 2022. Caixa, Janus Henderson, BBVA, Funcas, el conjunto de la planificación, de la previsión del 2022 va a pasar hoy por Negocios Televisión para darle a tu agenda todas las claves de lo que debes tener encima de la mesa para intentar prever inflación, crecimiento de tipos. ¿Qué va a suceder con el conjunto de la economía? Por ejemplo, JP Morgan ha dicho ya, en un informe esta madrugada en Estados Unidos, que el precio del petróleo lo ve en $150, lo que pone ahora mismo más tensión en el mercado para ver cómo puede moverse el precio del petróleo en el corto plazo. 5 gráficos que nos explican cómo empezamos este diciembre después de la primera jornada que vivimos ayer. La inflación es el punto protagonista y este gráfico de Bloomberg marca ahora mismo, desde anoche, en las mesas de los ejecutivos, si el Banco Central Europeo está o no equivocado frente a la Reserva Federal y al resto de los bancos centrales. Este gráfico sobre la presión de los precios, sobre la expectativa de inflación, dónde va a tocar el pico, esta parte de arriba, dónde se va a producir, en qué momento. Y ahora mismo, el consenso del mercado, parecido al del Banco Central Europeo y no tanto al de la Reserva Federal, dice que está justo ahora, en el Q3 que estamos viviendo, se habría tocado el máximo de la inflación, el precio del petróleo empezaría a bajar, sobre todo si lo comparamos con el año pasado, el diferencial va a ser menor y la inflación empezaría a moderarse, tal y como la visionaria Christine Lagarde habría visto y no el resto de los bancos centrales, que ya empiezan a anticipar tapering antes que el Banco Central Europeo. Este es el gráfico clave para intentar entender, porque esto es lo que el Banco Central Europeo tiene encima de la mesa. Y sin embargo, Reserva Federal, Banco de Inglaterra, Banco de Japón ven esto un poco más aquí y un poco más elevado. Aquí se está jugando una partida de mus. Si el Banco Central Europeo se equivoca, habrá puesto a la economía europea en una situación muy complicada. Si el Banco Central Europeo acierta frente al resto, Europa saldrá mucho más fuerte de la crisis que el resto de economías. Este gráfico es clave para intentar entender si el precio del dinero, si la inflación es transitoria o es persistente. Si es más persistente, el Banco Central Europeo habrá fallado en su decisión y el resto nos va a pasar a toda Europa por encima. ¿Qué es lo que dice este gráfico también? Datos de la OCDE, de Bloomberg. El anterior. Este es el dato del miedo. Lo que dice aquí es que en este punto todavía nos quedaría hasta noviembre un poco más de subida, pero en el primer trimestre de 2022 los precios van a caer hasta el punto de que veremos en el Q1 de 2023 unos precios que estén en el entorno del 2% en la zona euro por debajo. Es decir, Christine Lagarde entiende que en el medio plazo los tipos están donde tienen que estar en el conjunto de Europa, y Estados Unidos sí que tendría un retroceso de precios muy acelerado para llegar desde el entorno del 6% hasta el 3%. El otro gráfico clave del día es el índice del miedo. ¿Cómo se ha movido? Es el índice CNN del miedo. Vamos a verlo. Aquí sí se está viendo, por un lado, lo ven aquí, la extrema posición de tranquilidad del mercado frente al extremo miedo. Lo que se está produciendo ahora mismo es que estamos aquí abajo. Entonces, comparando con el VIX de volatilidad, es cierto que lo que el gráfico nos está diciendo es que nos estamos acercando al miedo que había al inicio del tiempo de coronavirus. Entonces, si se va acercando al inicio del tiempo de coronavirus, ojo, porque este gráfico que nos marca el miedo en el mercado es normal que ahora mismo esté en esta posición, pero ¿hasta dónde puede profundizar?
Y lo de que es normal que ayer lo decidan en redes sociales, bueno, es normal si el mercado va a caer. Si el mercado no va a caer, el índice del miedo no estaría en este nivel, por lo que normal no es. Este es un movimiento bajista clarísimo para el mercado. Otro de los puntos clave que nos marca la jornada, otro de los gráficos clave para intentar entender este inicio es tecnológicas, value frente a growth. ¿Qué está pasando con las empresas tecnológicas en la salida del coronavirus? Estuvieron ahí arriba. Si miramos ahora mismo las 52 compañías, las compañías que están en el nivel más bajo de las últimas 52 semanas, nos vamos hasta aquí. Y hasta aquí, tecnológicamente, significa, en el Nasdaq, significa que nos vamos hasta marzo de 2020, momento del coronavirus. Por lo que nos quedaría, si pudiéramos llegar hasta ese nivel, una caída todavía hasta aquí. Por lo que importante ver cómo la parte tecnológica, la parte growth del mercado, ahora mismo está abajo. Está al nivel de marzo de 2020. Son los niveles más bajos de compañías en las últimas 52 semanas en porcentaje de compañías del Nasdaq. Es decir, que es el momento más bajo de cotización, de movimiento en las últimas 52 semanas de esas compañías. Otro gráfico clave para entender la mañana es intentar ver cómo está el momento de mercado. En las pantallas estas que les enseñamos aquí al lado, ¿no? O en este lado, en el que se ve cómo está el mercado en las últimas, mensualmente durante el último año, pues esto es parecido. Hemos marcado el year to date, es decir, desde el inicio del año hasta hoy, cómo se comporta S&P, Nasdaq y Russell. Y lo que está marcando en este gráfico de Carles Schoff es que el S&P 500 está con un ascenso del 22% todavía, que tenemos por otro lado el Nasdaq en el 21% y que el Russell 2000 está con una subida del 11%. Pero si nos vamos a la cantidad de miembros que están en positivo por retorno desde el inicio hasta ahora, nos encontramos que tenemos el 75% de las empresas del S&P 500 siguen en positivo, el 60% de las del Nasdaq siguen en positivo y el 62% del Russell 2000 sigue en positivo. Nos falta diciembre, que puede tener, como ven en el gráfico, un tono rojo tal y como hemos empezado el mes. Otro de los gráficos para terminar la visión del día nos dice cómo está el coronavirus, factor fundamental que ha pinchado el momento de burbuja. ¿Cómo está el coronavirus en el mundo? En este gráfico de Bloomberg se ve muy claro, en colores más oscuros, cómo una parte de Sudamérica por abajo está teniendo una buena erupción de coronavirus ahora mismo en contagios. Tenemos una parte de africana que estaba completamente oscura durante mucho tiempo, empieza a tenerlo por Omicron, y tenemos cómo empieza a subir el color, no precisamente en España y Portugal, pero sí en Estados Unidos, sí en el norte y en el este de Europa, y cómo España empieza a ganarlo, pero muy poquito a poco, muy poquito a poco. Asia sigue estando bastante blanca, aunque el contagio que le puede venir por Rusia puede también contagiar y poner en un color más oscuro toda esta visibilidad. Claves del día frente a esta visión en gráficos de cómo amanece el día. La clave fundamental hoy está en entender si Lagarde, como hemos dicho al principio, se está quedando sola defendiendo que la inflación va a ser momentánea y no persistente. Por otro lado, Wall Street ayer ya estaba adelantando tipos, según distintos informes que se vieron durante la jornada. En junio parece ser la primera subida de tipos de un cuartil. Y luego tenemos al libro beige, ayer viendo también pequeños detalles de la economía. Lo más destacado que se veía en ese libro beige anoche era que se advertía por parte de la Reserva Federal del lastre no solo de suministros, sino que añadía la gran evasión. Es decir, la salida de muchísima gente por el pleno empleo, dejando su puesto de trabajo. Este punto más el de suministros, lo que hacía, según la Reserva Federal, era estar presionando a las empresas para subir los costes. O vía porque no puede repercutir el precio final vía cadena de suministros, o vía porque no puede repercutir porque tiene que cambiar la masa laboral y le suben los costes. JP Morgan, ya lo decíamos al principio, ve el crudo en $150 y la operación que se ha frustrado en el mercado inmobiliario, lo decía ayer por la tarde Neynor a la CNMV, descarta la compra de Vía Célere. Ahora Vía Célere abre a varias compañías más del sector que podrían entrar a buscar esa operación. ¿Quién? ¿Dónde? Pues todo el mundo en el sector ahora mismo mira a Aedas Homes, que ya hizo una operación, pero que si está todavía en posición compradora y con caja, y puede que sí,
esa operación de vía célere, Neinor pueden afrontarla, pero quizá Aedas u otra compañía del sector ahora mismo esté haciendo números y esté mirando cómo le puede salir la operación.